Buenos días para todos, un saludo muy especial desde el paraíso escondido de Antioquia, Urrao, un municipio en medio de las montañas de nuestro amado país Colombia. Hoy les queremos compartir una breve historia de cómo surge la educación para la sostenibilidad o educación para el desarrollo sostenible. Mi nombre es Jessy Giovanni David Mora y hablar de este tema me emociona ya que saber y dar a entender de cómo ha evolucionado la educación para el desarrollo sostenible, vuelvo y repito, es un tema importante. Sabemos que esa educación es la que nos ayuda a cuidar nuestro planeta, a respetar los demás, a vivir mejor todos juntos. En los años 70 se empieza a hablar de este tema, se empieza a hablar de la preocupación ambiental. Eh, en 1972 se realizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en Estocolmo. Por primera vez, los países se reunieron para hablar de cómo las actividades humanas afectaban la naturaleza. Allí nació la idea de que la educación debía enseñar a cuidar el planeta. Un dato curioso es que por primera vez se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y se pidió a los gobiernos incluir educación ambiental en sus planes escolares. Continuando con el tema, y ya para la década de los 80 aparece el desarrollo sostenible, punto muy importante. La Comisión de Brundtland presentó el informe Nuestro futuro común, donde define el término de desarrollo sostenible, donde se definía este término. Este informe decía que debíamos cuidar el presente sin dañar las oportunidades futuras de las generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, los humanos, debíamos de empezar a pensar en cómo mantener el medio ambiente, no solo mirando los beneficios de las personas que existen o existían en ese momento, sino pensando en las generaciones venideras, sin ser egoístas. Para este punto, la educación empezó a verse como una herramienta fundamental para lograr el equilibrio un equilibrio con la naturaleza. Ya para los años 90 se habla de educación para todos con un enfoque ambiental. Durante la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, en Brasil, los países firmaron el plan llamado Agenda 21. Este documento promovía que la educación incluyera temas de ambiente, equidad, salud y respeto por la diversidad, otro tema demasiado importante. Para esta fecha ya se empieza a hablar de educación para el desarrollo sostenible, EDS. Son temas demasiado importantes que debemos tener en cuenta y que sabemos que tienen un gran enfoque y un gran impacto desde hace mucho tiempo hasta la actualidad. A continuación, la compañera Ana Rubí Ruano Ortiz les hablará un poco más sobre el tema y cómo continuó evolucionando la educación para el desarrollo sostenible después de la década de los 90. Continuando con esta actividad, durante los años 2005 al 2014, la década de la educación para el desarrollo sostenible, la UNESCO nos habla que declaró esta década como una oportunidad para que los países integraran la sostenibilidad en la educación desde el preescolar hasta las universidades, buscando así a que las personas aprendieran a tomar sus propias decisiones que fueran responsables con el planeta y con la sociedad. La UNESCO nos dice que hizo un reconocimiento a que la educación como una herramienta clave
que tuviera el desarrollo que realmente fuera sostenible, es decir, que equilibrara el crecimiento económico, la inclusión social y la protección ambiental, enfatizando a que la educación no solo transmite conocimientos, sino que también forme valores, actitudes y comportamientos que le permitan a las personas actuar como ciudadanos responsables y agentes de cambio hacia un futuro más justo y más sostenible. También puedo decir que la educación sostenible debe integrarse en los planes de estudio de las diferentes modalidades de las instituciones. Es decir, que sean orientadas hacia la acción, que promueva el pensamiento crítico y que estimule el comportamiento en el entorno y en la comunidad. Por otro lado, en la educación para transformar el mundo, hoy podemos hablar que una educación debe ser crítica, participativa y transformadora, donde ayude a entender los problemas del mundo y a buscar las soluciones. Se trata también de formar ciudadanos que actúen de manera responsable, solidarios y respetuosos por la vida y por la sociedad. En conclusión, podemos decir que como la educación para el desarrollo sostenible ha crecido bastante, ya no solo es aprender sobre el reciclaje o plantar un árbol, sino que también es una forma de enseñar y de vivir y de mirar el mundo que nos conecta con la naturaleza, con los demás y con nosotros mismos. De eso depende nosotros como maestros y maestras enseñar desde nuestro contexto hacia a una sociedad más justa y más sostenible. Muchas gracias por escucharnos. No olviden profundizar más sobre este importante tema.